Quiero que abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Padre, háblanos en esta noche. Ministranos. Queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, Señor. Habla en nuestro ser. Habla en nuestras vidas. Creemos que este es un tiempo en el que tú hablas a tu iglesia. Creemos que es un tiempo donde tu palabra, Señor, se vuelve vida. Donde ha sido quitado el sello, Señor. Y donde lo que antes no se comprendía, no se entendía, hoy se entiende. Porque tu Espíritu Santo lo da a revelar. Por eso nosotros somos gratos a ti en todo. Te adoramos y te bendecimos. Y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es digno de toda gloria. Capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículo 1, nos habla de los buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que la gracia del Señor está sobre nuestras vidas? Amén. O sea, ¿qué es la gracia? Es el amor que nosotros no merecemos. Es el amor de Dios que Dios depositó en nuestras vidas. Pero aunque no merecíamos, no éramos justos como para que el Señor derramase de su gracia y su misericordia, pero dice la palabra que Él nos justificó por la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos hace justo cuando no somos justos, ¿no? Y eso es lo que significa la palabra justificar. Y aquí nos habla buenos administradores de la gracia de Dios. Siempre les he dicho que los títulos fueron agregados después, no fueron escritos originalmente, pero tienen mucho que ver con el contexto de lo que se está hablando. Entonces, el Señor ha depositado su gracia sobre tu vida. El Señor ha depositado de su presencia sobre tu vida. El Señor te ha dado dones. El Señor te ha dado talentos. El Señor te ha llenado de su gracia, de sus beneficios, para que tú lo administres. Amén. Bueno, y entonces comenzamos a hablar, dice la palabra del Señor, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Saben qué? Y esto va en contra de lo que muchos por ahí están enseñando, ¿no? Porque muchos están diciendo, no, vos sos un hijo de Dios, vos no tenés que pasar por dificultades, vos no tenés que pasar por luchas, por prueba, no, vos tenés que vivir bien. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, al no tener nada. He tenido que pasar por naufragio, he tenido que pasar hambre, he tenido que pasar por muerte, fue apedreado. Entonces, sucedieron un montón de cosas. Pablo nos muestra que no es así como te lo pintan hoy. No es así como te lo pintan hoy. Entonces, dice Pedro aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que dice Isaías que sucedió? Molido fue por nuestras transgresiones. O sea, Él fue despedazado, hermanos. Fue despedazado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Mira, en otra palabra, aquí lo que nos está diciendo, y si lo buscamos en otras versiones, no
piensen que ustedes no van a pasar por dificultades. No piensen que a ustedes no les va a suceder alguna cosa. No piensen que ustedes no van a tener que padecer. No piensen que a ustedes todo les tiene que ir bien y que eso tiene que ser una señal de un hijo de... No. Estamos equivocados. Nos estamos yendo fuera de lo que nos está enseñando la palabra. La palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que vamos a tener aflicciones en el mundo. ¿Quién dijo eso? Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Que dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, porque yo vencí al mundo. Entonces, va a haber tiempo en el que vas a pasar persecución. No todo el tiempo vas a pasar persecución, pero armate de ese pensamiento, dice Pedro. No pienses, si Jesús mismo te dio el ejemplo, que Él padeció, entonces, la iglesia primitiva fue una iglesia que fue perseguida y que padeció. Hermanos, ¿por qué nosotros creemos o pensamos que nos puede ir diferente y que no tenemos que padecer? ¿Sabe cuál es el pensamiento de la iglesia de este tiempo? Ay, no, yo quiero tener mi hermosa casa, que no es nada malo. Tener tu hermosa casa, tener tu hermoso trabajo, que no te falte nada, pero te abocás solamente a eso y te olvidás de Cristo. Porque tus pensamientos están en las riquezas, tus pensamientos están en la abundancia, en la prosperidad y no en Cristo. Y no estoy diciendo que al que le está yendo bien y que está en Cristo, no puede tenerlo, porque Dios bendice, Dios da abundancia, pero esa no es tu meta. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y cuando vos ponés tus ojos en Jesús, vos tenés que estar dispuesto a persecución, tenés que estar dispuesto a hambre, tenés que estar dispuesto a padecer en el cuerpo, como Él padeció. ¿No? Ay, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Dijo una señora que iba en su Honda Civic y la atropelló un auto y se quebró un hueso. ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo diezmo? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué si yo sirvo al Señor? No pensé, armate del pensamiento que va a tener que pasar por dificultades en la vida. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. A ver qué nos dice Torres Amat. De suerte que ya el tiempo que le queda en esta vida mortal, viva no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque hay una diferencia entre las pasiones humanas, entre lo que yo quiero, entre lo que a mí me gustaría, entre lo que yo anhelo y entre la voluntad perfecta del Señor. ¿No? A ver, vamos a ver otra versión. Traducción lenguaje actual dice: ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Ah, no, pero acá se le pifió un tornillo al apóstol Pedro. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Miren, los apóstoles, los profetas, los ministros de este tiempo no quieren saber nada con sufrir y predican un evangelio diferente. No todos. Hago la acotación. Hay apóstoles, profetas y demás ministros que sí sirven de verdad al Señor.
Pero hay tipos de ministros que hacen que la gente ponga sus ojos en ellos y no su mirada en el Señor. Que pongan sus ojos en ellos diciendo, miren lo que yo porto. Debes tener respeto a lo que estoy portando. Y la vida se trata más de lo que ellos portan, de lo que el Señor te da. Dejamos de mirar al Señor Jesús para mirar lo que portan los demás. Yo tuve también un tiempo, hermano, mirando lo que portaban los demás y anhelando lo que portaban los demás y siguiendo lo que portaban los demás. Yo les comenté una vez, tenía un amigo, profeta, muy usado por Dios, y entonces con este hermano íbamos al monte, oramos, Dios nos mostraba cosas, Dios nos hablaba, todo lo demás, pero yo quería lo que él tenía, que hasta dormía, le pedía la ropa, el abrigo que él tenía, y me dormía con el abrigo puesto, todo incómodo, queriendo lo que él portaba. Mirá, y la palabra nos dice que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo los mejores dones y Él nos dará. Y entre los mejores dones está la profecía. ¿Qué hacía yo detrás de este hombre buscando que me dé lo que él portaba en lugar de estar detrás de Jesús buscando lo que el Señor Jesús tiene para darme? Él es la fuente. Él es la fuente. Mira, el apóstol fulano no es la fuente. El profeta sultano no es la fuente. Ninguno de los ministros de este tiempo son la fuente. La fuente es Cristo. La fuente es Cristo. Solo es Él. No hay otro. Y tenemos una iglesia decadente en este tiempo que anda detrás de los hombres de Dios. Y no digo que no haya hombres de Dios, hay hombres de Dios, pero que andan detrás de los hombres de Dios, corriendo de un lado para el otro, pero no buscan del Señor. No le buscan en la intimidad. Siempre están tratando de vivir una vida liviana. Una vida light, un cristianismo light, como el cristianismo de la iglesia de la Odisea, que supuestamente para los ojos de ellos lo tenían todo. Pero el Señor le dice, ¿no te das cuenta que eres ciego, pobre, desnudo, miserable, desventurado? Hay una iglesia que anda detrás de lo que portan los demás. ¿Te has olvidado que el que porta la vida es Jesucristo? Que el que porta la vida es el Espíritu Santo. Que el que porta la vida es el Padre. A ellos debemos mirar. A ellos debemos exaltar. No hemos olvidado de que pasamos por alto porque nos conviene. No queremos pasar. Como el Señor me estuvo ministrando en este tiempo. Como que nosotros queremos lo de Dios, pero no damos de nuestras vidas para Dios. Que el Señor dio su cuerpo, lo leímos aquí. Que el Señor dio su cuerpo. ¿Por qué nosotros no podemos dar nuestro cuerpo? ¿Por qué a nosotros nos cuesta ayunar? ¿Por qué a nosotros nos cuesta consagrarnos a Dios? ¿Por qué a nosotros nos cuesta dar de nuestra vida para Dios? No, porque lo que pasa es que estamos tan naturalizados con la carne. Estamos tan naturalizados con nuestra vida y decimos, bueno, esperá, escúchame. Voy a la reunión los sábados, los domingos, los miércoles. ¿Qué querés? Que también esté entre semana orando, ayunando, buscando. Pero ¿no pudiste velar, aunque sea una hora, le dice el Señor Jesús a los apóstoles cuando en el monte ahí?
¿Cómo? Cuando estaba por ser entregado, ¿no? ¿No pudiste bailar? ¿Saben que estamos, por falta de predicar la verdad, estamos criando, no creando, criando? Criar es diferente a crear. Estamos criando una iglesia mal enseñada, que ama más lo que ve con sus ojos naturales que lo que viene de parte de Dios. Y estamos aceptando, aún en nuestras redes sociales, aún en nuestra convivencia, a personas que se creen que son los arcángeles, que se creen los querubines, y que lo que ellos portan es mucho más importante que lo que Dios porta. La traducción lenguaje actual. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Esta es un poquito más clara, ¿no? Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Una de las cosas que me di cuenta es que cuando vos, en el medio del sufrimiento, en el medio de la persecución, en el medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, vos te entregas más al Señor. Y nosotros debemos aprender a tener una vida entregada al Señor. Dice, si ustedes sufren como Cristo, pero los cristianos de hoy no quieren sufrir. Los cristianos de ahora les esquivan a sufrir. No, si sufrí, estás en el camino errado. Ese no es el Cristo que yo predico. Obvio que no es el Cristo que predicas. El que predicamos es un evangelio diferente. Y la palabra dice, si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué significa eso? Sea maldición o maldito. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Y entonces cuando nosotros, por ejemplo, entregamos nuestro cuerpo en sacrificio, por ejemplo, ¿cómo podría ser eso? Ayunando, consagrándonos, dedicando tiempo de oración, tiempo a la lectura de la palabra. ¿Sabe que nosotros tenemos que ser, como dijo un ministro de Dios muy conocido hace unos años atrás, muy usado por Dios? Y le preguntaron, ¿qué ministerio? ¿De qué ministerio era? Mi ministerio es BOA. ¿BOA? ¿Qué significa BOA? Una universidad BOA. Vengo de la Universidad BOA. ¿Dónde estudiaste? Le preguntan. Vengo de la Universidad BOA, dice él. Claro, pero el tipo no tenía estudio bíblico. Pero había poder de Dios y presencia de Dios en su vida. Hay muchos que dicen que yo porto y que yo porto y yo porto, y no hay presencia y no hay señales que le sigan. No, pero señales de verdad. Vamos a decir señales de verdad. Ministerio BOA. Biblia, oración, ayuno. Biblia, oración. Y nosotros tenemos que añadirnos a ese ministerio, hermanos. A esa universidad donde estudió este hombre de Dios. A esa universidad llamada BOA. Biblia, oración y ayuno. A la iglesia lo que le falta hoy es Biblia. Porque dicen cada disparate muchas veces. Porque dicen cada cosa que no tienen fundamento. Oración y ayuno. Cuando haya una iglesia que tenga Biblia, oración y ayuno, entonces yo voy a ver una iglesia que vive un avivamiento. El avivamiento no se ve en la cantidad de personas. El avivamiento se ve en la salvación de las almas. El avivamiento se ve en el mover del poder de Dios. Ahí es donde se ve el avivamiento. El avivamiento se ve en la convicción de pecado, de justicia y de juicio venidero, porque eso dice la palabra que el Espíritu Santo viene a traer en aquellos que abren sus corazones.
convicción de pecado, de justicia y de juicio venidero. Cuando hay una iglesia que está en avivamiento, es una iglesia que está en arrepentimiento, es una iglesia que está continuamente consagrándose a Dios, porque ama a Dios y porque ha sido tocada por el Espíritu Santo. Una iglesia tocada por el Espíritu Santo no anda en pecado, no vive en pecado, no ministra en pecado. Hoy con tal de que no se te vayan de la iglesia, el hermanito, la hermanita, que a cantar, que a tocar, que a predicar, para que no se me vaya. Pero los hermanitos andan en pecado. Y nadie ya denuncia eso. Porque es una iglesia light. Es una iglesia conformista a este siglo. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Ni os llevéis por los deseos de este mundo. Claro, porque este siglo te presenta un montón de oportunidades para alimentar tu carne. Y la palabra nos dice todo lo contrario, que si nosotros entregamos nuestra carne como Cristo la entregó, entonces ya no seguiremos pecando. Y si nos seguimos pecando, quiere decir que el poder de Dios ha de moverse en tu vida a causa de tu entrega al Señor. Y a su nombre. ¡Gloria! Versículo 2. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Bueno, esto me dice la traducción del lenguaje actual. La 1960 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Tenemos que aprender a ver varias traducciones. Ellas nos van a abrir el entendimiento. Sin necesidad de que la traducción, tenemos que prestar atención que la traducción no pierda la esencia con la cual fue escrita la palabra del Señor. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne. Bueno, escúchame, está queriendo decir que aquel que cuida su cuerpito para que no sufra, o sea, no pone su cuerpo en sacrificio, en servidumbre al Señor, está expuesto. Está expuesto. La iglesia primitiva era una iglesia que ponía su vida en sacrificio al Señor, literalmente, porque se enteraban dónde, en qué ciudad estaban persiguiendo a los cristianos. Todos los que querían dar su vida por Cristo iban a aquel lugar para que los capturen y para que los maten, los torturen o los pongan como juguete en el Coliseo romano. Porque ya no vivían más ellos. Y a eso es lo que dice Pablo, ya no vivo más yo. Pero ¿cómo que no viví? No, porque mi carne ya está muerta. Ese es un problema, que nosotros queremos seguir viviendo con nuestra carne, con olor a asado crudo. Media cocida, no, media cocida, el diablo te va a rehusar. Y sin sal. Y sin sal, sin sabor a nada. Porque la sal, el sabor, es la presencia de Dios en el Hijo de Dios. Entonces, los cristianos de la iglesia primitiva, y saben que una cosa, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es la imagen o la figura de cómo debe ser la iglesia de hoy, amante del Señor, con sus ojos puestos en el Señor, que no tenía temor a que los persigan, a que si abrían su boca iban a ser el punto de persecución. ¿Qué pensás que este hermano que mataron hace poco no sabía que él estaba expuesto a que le hicieran alguna cosa por predicar la palabra del Señor? ¿No? Obvio que sí. Porque cuando vos te levantás para predicar el evangelio y sometés tu carne,
Porque tu carne sufre y tu carne dice, ay, quiero asadito, quiero milanesa, quiero televisión. ¿Qué más dice la carne? Las distracciones, ¿no? Las distracciones que te apartan del Señor. Quiero estar en mi casita, como dice la hermana, en lugar de predicar. Me voy a quedar a tomar unos mates y escucho la reunión desde mi casa a través de la tele, porque tenían televisión, o a través de la radio, y te quedas conformado en tu casa. Estás carnal, hermano. Pensaste que tenías a Cristo, pero no tenés a Cristo. El Cristo que vos pensás que tenés no es Cristo. Está frío o tibio. Y dice la palabra, el tibio lo vomitaré de mi boca. Aleluya. Entonces dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Conforme a qué? A los pecados de la mente de los hombres. Sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón de hacer sacrificios dignos de alabanza, como dice la palabra, con olor fragante, pero cuando vos comenzás a hacer ese sacrificio, el sacrificio de tu carne, para consagrarte al Señor, para servirle a Él, sube un olor de adoración delante del trono del Señor, y el Señor derrama de su gracia sobre tu vida. Aleluya. Y el Señor derrama de su presencia sobre tu vida. Eso demostrará, el versículo 2 del capítulo 4, la traducción lenguaje actual dice, eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos. ¿Y qué dice la palabra? Por los frutos los van a conocer. Hay una iglesia hoy que es una iglesia que está distraída, que es una iglesia que está tibia, que es una iglesia que se ha conformado y no mira la necesidad que hay. Hay miles de millones de almas que están sufriendo sin Cristo. No ven. Solo ven sus propias necesidades. No ven al prójimo, solo se ven a ellos mismos. Ya nadie más se sacrifica para salvar a otros. Miren, el sacrificio de Cristo lo es todo. No necesitamos más nada que eso. Pero sí, una cosa, ¿vos querés ser usado por Dios? ¿Vos querés que Dios te levante? ¿Vos querés que Dios haga cosas a través de tu vida? Tenés que entregarle algo a Él. Decir, sí, yo le entregué mi vida. Pero ¿y dónde están los frutos de que le has entregado tu vida? Entregale tu cuerpo al Señor. Entregale tu alma al Señor. Entregale lo que te cuesta. Entregáselo al Señor. Entonces dice la palabra, eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Dice la Reina Valera, andar en la perfecta voluntad de Dios. Versículo 3 dice, por mucho tiempo ustedes estuvieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Dígame si no hay una iglesia hoy que sigue haciendo lo que hacen aquellos que no creen en Dios.
Hay una iglesia hoy que dice de nombre ser iglesia fulano, mengano, sultano, por los miles de ministerios que hay, pero que la vida que llevan es como que si estuvieran en el mundo todavía. Es como que si no hubieran salido de Egipto todavía, porque siguen con las mismas costumbres, porque siguen con los mismos pecados de concupiscencia, pecados de la mente. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo, y lo dice en pasado, ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban de fiestas escandalosas, dice en la Valera, de orgías. Y lo más terrible de todo, que adoraban ídolos. Y dice otra versión, ídolos abominables. O sea, en otras palabras está diciendo, daban asco los ídolos que servían. En otro tiempo, ustedes, por mucho tiempo, estuvieron haciendo lo mismo. Pero hay muchas personas que hoy dicen tener a Cristo, pero que todavía tienen ídolos en sus mentes, en sus corazones, pero que todavía sirven a ídolos y no los pueden dejar porque no quieren morir. Porque esto es así, amado mío, tenés que morir. La semilla para que dé fruto tiene que morir. Vos, para que Dios te pueda usar, tenés que morir. Pablo lo dijo y lo vuelvo a repetir. Ya no vivo yo. ¿Qué pasó? Murió. Mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, o sea, él estaba en el cuerpo, pero lo que vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. El Señor no dice que te suicides. El Señor dice que no solamente des tu corazón, sino que también des tu corazón de carne. De ahí es donde emana la vida. Que dé tu mente. Por eso la palabra habla, hablando de cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que no solamente, ay, mi espíritu te alaba, sí, y tu alma, y tu carne, tu mente. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos servir a Dios solamente en espíritu si en verdad no le servimos? Ahí tenemos también una aplicación para esa palabra. Verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús también dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Dónde? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a verlo. Amén. Busca ahí Gálatas 2:20. Mira lo que dice. En el lenguaje actual te lo voy a leer. Vos vas a leerlo en la 1960. Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz. Miren lo que dice.
junto con Cristo. Y es cuando dice ahí en la 1960, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive. Miren, qué tremendo que es esto. Lo estaban viendo a Pablo, pero ya no era Pablo. No, tenemos que llegar al punto en que te vean a vos, hermano, y que me vean a mí y digan, no, no es él, es Cristo en él. Ahora, si vos al que portás es Cristo, entonces ahí es otra cosa. Si el que portás en tu vida es Cristo, dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero no voy a andar detrás de vos porque vos imitás a Cristo. Pero siempre la fuente no soy yo. Pero la fuente, exactamente. La fuente nunca soy yo, nunca sos vos. La fuente es Cristo. Amén. La fuente es Cristo. Nosotros podemos honrar siervos de Dios. Podemos honrarlos, sí, tenemos que honrarlos. Pero ellos nunca serán la fuente. Nunca serán la fuente. Dios podría usar mi vida, hermanos, con poder, con autoridad, con señales, prodigios, pero siempre la fuente va a ser Cristo. Siempre la fuente va a ser Cristo. Entonces Pablo dice, ustedes, lo que están viendo es un muerto. Porque también yo he muerto en la cruz. Junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive. No, ya no soy yo el que vive. Estoy muerto. Pero ¿cómo si yo? Sí, pero estoy muerto en la carne. Estoy muerto en los deseos carnales. Estoy muerto en lo que me ofrece este mundo. Estoy muerto a toda aflicción que el enemigo pueda traer a mi vida. Estoy muerto. Por eso no tiene poder en mí. Sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios. Porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria, la honra, la alabanza al que vive y reina por todos los siglos? Continuamos, Primera de Pedro, capítulo 4, perdón. Versículo 4. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? ¿A quiénes? Aquellos que todavía practican las lascivias, las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, las abominaciones idólatras. ¿A estos les parece cosa extraña? Decime si para algunos que nos están escuchando hoy nos dicen, estos están locos. No, pero escuchame de verdad, le dice uno al otro vecino, escuchá, dicen que están muertos. No están locos, están re locos. Bueno, es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro acá. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en sus borracheras, en sus orgías, en su concupiscencia, en sus estafas? Porque la estafa no es de Dios. Hay unos cuantos que juegan con la estafa.
en robar, en sus abominables idolatrías. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, dice la traducción del lenguaje actual, como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Decime si no te pasó. Cuando viniste a Cristo, no, mientras estuviste con ellos corriendo en toda la inmundicia que ellos corrían, eras el mejor o el más bueno o el más lindo. Ahora sos el más feo. Ahora que estás en Cristo, la más fea. El peor. De pronto voy en contra de la corriente. Vas en contra de la corriente de este mundo. Porque la corriente de este mundo que no tiene a Cristo es una corriente contraria a la corriente del Espíritu de Dios. Pero los que están en el Espíritu de Dios siempre van a ir en contra de la corriente de este mundo. Hoy nos encontramos que con los que te ministran, cuando se visten, parece que fueran los del mundo que te vienen a predicar. Porque siguen la corriente de este mundo. Y sus vidas no han cambiado. Claro, como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darles cuentas a Dios, dice la palabra, versículo 5. El juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia. ¿Qué significa buena noticia? Evangelio. Para eso fue anunciado el Evangelio. La buena noticia. Aún a los muertos. ¿A qué muertos? Cuando Cristo muere, Él desciende a las profundidades y anuncia las buenas noticias a los que habían muerto, a los que en un tiempo estuvieron y escucharon el mensaje de Noé y no hicieron caso al mensaje de Noé y se perdieron porque no creyeron. Entonces dice la palabra, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. ¿No? Tremendo. Les dio la oportunidad. Oportunidad que hoy ya en la gracia no hay, porque uno no puede decir, nada, yo voy a vivir mi vida, yo voy a continuar de la manera que estoy haciendo las cosas. No, a mí no me importa, yo voy a las reuniones y ocupo y tengo mi sillita allí atrás de todo, o adelante de todo, o tengo mi lugar y todo, pero tu vida no cambió, vos te vas directo al infierno. Es así. Ay, pero no importa, pastor. No importa que a donde quiera que me vaya yo total allá, después me arrepiento. No, después de la muerte ya no hay manera. No hay manera. Es ahora en vida que tienes que tomar una decisión. O sirves a Cristo o no sirves a Cristo. O le amas de verdad o no le amas de verdad. Dice la palabra, y ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos. ¿En qué? En la oración. En la oración. Ya se acerca. Hermanos, ellos ya veían cerca el fin del mundo hace 2000 años atrás. Cuanto más nosotros, que estamos de verdad en los últimos tiempos. Que estamos de verdad y que hemos visto y que estamos viendo continuamente, día a día, el cumplimiento de la palabra del Señor. Y de que el Señor está pronto de venir a buscar a su iglesia. Entonces, sobre todo, ya se acerca el fin del mundo. Por eso, sean responsables. ¿Cómo era el título que les dije de esta palabra? Buenos administradores de la gracia de Dios. Entonces, sean responsables y cuidadosos en la oración. Pedro está diciendo, no dejen de orar. Cuiden su intimidad con el Señor. Cuiden su vida. Sobre todo, ámense.
mucho unos a otros. ¿Qué tipo de iglesia es esa que dicen amar a Dios, pero que están hablando mal del hermano, de la hermana, de fulano, de mengano, de sultano? Que hay un amor fingido, como dice la Escritura, que dicen amar al hermano, pero por detrás le tenés envidia, por detrás te molesta cosas del hermano, no orás a favor del hermano, no le hablas, no le das ósculo santo, beso con amor fraternal. ¿Qué tipo de amor es ese? Es el amor que se mueve, amor fingido que se mueve en este tiempo. Pero la iglesia tiene que despertar para vivir el verdadero y genuino amor en Cristo Jesús. Y sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borra. Decime si el amor de Cristo no borró mis pecados. No borró tus pecados. El amor de Cristo, el amor de Dios Padre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y sean borrados sus pecados. Reciban en sus casas a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Miren, aquí nos está dando una enseñanza el apóstol Pablo de cómo debe ser la vida de los hijos de Dios cuando Cristo habita en ellos, y que administren la gracia que el Señor depositó en sus vidas. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. ¿Qué dice la Reina Valera? Ahí nomás. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Según el don, claro. Administrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Exactamente. Cada uno según el don que ha recibido. Hermano, ¿qué don recibiste? ¿Qué don recibiste? Administralo. No lo escondas. No lo ocultes. No hagas como ese que el único talento que tenía lo escondió para no perderlo más. Señor, tú me diste este don precioso, pero acá lo tengo, Señor. Me presento ante ti con este don hermoso que me diste, pero no lo usaste. Porque de gracia recibiste, de gracia daste. Claro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Cómo dice el título? Siendo administradores de la gracia de Dios. Ahora, ¿pensaste qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te dio? Hablate a vos mismo. ¿Qué es lo que Dios me dio? Bueno, Dios me dio esto, Dios no te da una sola cosita. Dios continuamente te está llenando de favores. El Señor te está llenando continuamente de sus bendiciones. Bueno, de lo que Dios te dio, comenzar a darlo, a administrarlo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Vieron cuando vas a la casa de uno, o te encontrás con uno en la calle o donde quiera que te encontrés? Y vos decís, bueno, me va a hablar algo lindo. No, te cuenta todo el chusmerío del barrio. No hay Dios en la boca de esa persona. Pero la palabra misma dice, bueno, cuando hablen conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Cada uno de nosotros ha recibido un poder de Dios. Unos más, otros menos, pero tienen poder de Dios en su vida. Ministrelo a los demás. No lo escondas. Ministralo. No puede ser que tus amigos en la escuela estén con necesidad de Dios y vos no le hables de Dios.
No puede ser que tus compañeros en el trabajo estén con necesidad de Dios y vos no le hables del poderoso Dios que servís. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen hoy en esta noche, Señor, yo te voy a servir con todas mis fuerzas? Amén. Gloria a Dios. Señor, yo te voy a entregar toda mi vida por completo a ti. Señor, perdóname si en algún momento me creí importante por lo que portaba, por lo que tú me habías entregado, pero no daba lo que tú me habías dado. No lo daba y solamente hacía llamar la atención hacia mí, pero sin dar lo que tú me dabas a los demás. Sin administrar lo que tú me entregaste, lo que el Señor te entregó, administrarlo, para que los demás sientan necesidad de Dios, amen a Dios y busquen en la fuente aquel que es el dador de la vida, aquel que es el dador de los dones, aquel que es el dador de su gracia, de su multiforme gracia. Hoy Dios nos está llamando en esta hora a que le busquemos con un corazón rendido y entregado de veras, con una vida entregada a Él de veras. Que de verdad seas un buen administrador de su gracia. Que de verdad sea un buen administrador de la gracia del Señor. No solamente de verdad, ay, yo soy administrador de la gracia del Señor. Sí, bueno, por los frutos. Administralo. Que los demás puedan ver en vos un ejemplo a seguir. Que los demás digan, ¿cómo me gustaría que Dios me use como lo use? Sí, ¿vos querés que Dios te use como a mí? Bueno, vení que te doy lo que tengo. No, que te doy lo que tengo. Administro lo que tengo sobre tu vida, pero el que da abundantemente y tiene para dar en abundancia es el Señor. Es el Espíritu. Es Él el que da. Busquemos al Señor en este tiempo para que Él nos dé y que lo que el Señor nos dé lo administremos conforme. ¿Cómo? Vayamos a la Universidad Boa. Vayamos, es verdad, vayamos a la Universidad Boa, la universidad de la Biblia, oración y ayuno. Estas tres cosas van a traer un desatar del poder y un gran ayudamiento en medio del pueblo de Dios en este tiempo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Sino, Señor, que tu gloria irá de gloria en gloria en cada vida de aquellos que se entreguen, de aquellos que se den cuenta, Señor, y que tomen la decisión de ya no vivir más ellos, de ya no vivir más yo, sino Cristo, sino que Cristo viva en mí.